el 250-49, por ejemplo. Entonces lo único que tengo que hacer es el string. Y no es ese. Hay uno que se llama puro name o model post. O vamos a ver con el type name, type ID. Ok, me debería de jalar algo. A ver, vamos a poner. Hay otra fórmula que get parameter family. Type name, type mark, type ID. Parameter family type. Ok, bueno. A ver, espera. Habíamos utilizado ya uno aquí en Element que me daba justamente el element family name. Creo que es family name. Ok, es family name. Entonces lo que tengo que poner aquí en parámetro es family name. Vamos a ver si me funciona. Name. Family name. Es type, es type así a secas. Debería ser type. Debería de funcionar, no sé por qué no funciona. Ahora sí no me está funcionando muchas cosas. 4. Type. Name. Type. Name. Y set parameter value. Está. El valor es, ahorita tengo 250, 273 y quiero, por ejemplo, lo otra vez. Está jalando. Type name. ¿Por qué no está funcionando? Ok. Family instance by family type. Aquí está, se lo estaba dando. Type by name. Family type. Y standard family type. Type. Tengo que revisarlo eso porque no me está funcionando. Pero teóricamente es así. O sea, teóricamente es así. Tienes que darle. Ese es el type que busco. Sí, no sé por qué no me está funcionando. Ya lo había hecho una vez. Algo estoy metiendo mal. Que es justamente el nombre, el parámetro es lo que estoy metiendo mal. A type secas. Listo, era eso. Estaba metiendo mal el parámetro del nombre. Entonces, mira. Sería de esta manera. Obviamente, si tú lo estás creando, luego tendrías que arrojarlo o mandarlo al lugar al que quieres.
Entonces aquí tienes que ponerle type, type name, family type by name, y jalarlo al valor, ¿no? Entonces era justamente esto que tenía aquí. Entonces lo único que estaba cometiendo el error era el ponerle el parámetro nombre. He ahí el detalle de por qué tenemos que revisar que el string que estamos metiendo esté de manera correcta, ¿no? Entonces, ok, creo que ya pudiste resolver ese problema que tenías. Sí, Norbert, Herbert, aún sigo. Ok, si lo que haces es ese elemento, lo que hace nada más es modificar los elementos existentes o los elementos que vayas a crear. Entonces cuando vas a... No, pero si los vas a crear con parametría, lo tienes que hacer desde que lo estás creando. O sea, jalar esos. Te aparecen, o sea, tienes tu división. Quiero suponer que tienes tu división. A ver si quieres, voy a dejar de compartir, compárteme tu pantalla y compárteme tu script para que te oriente más o menos. A ver, ya te dejé la pantalla. Listo. Tienes el... Bien, ok. Aquí estoy de vuelta. A ver, acércalo un poco más porque no lo alcanzo a ver. Sí, perdona. Como estoy haciendo pruebas mientras estás explicando, Okay. Entonces ni siquiera sé yo por dónde voy, pero la idea es de que justamente por acá tengo dos que me generan niveles, digamos, con este estoy generando los niveles de arquitectura. Ajá, sí. Y luego, digamos, estoy aplicándole un menos para restarle cierta altura, ¿verdad? Del nivel, para tener mis niveles estructurales, que son estos otros. Ok. ¿Sí? Entonces, mi intención es que estos niveles estructurales se generen con un tipo de nivel diferente. Sí, como sí. te mostré, en Revit, pues tengo dos tipos de niveles, ¿no? Estructural, ok, sí está ese nombre, vale. Entonces ahí te falta family type by name. A ver, regrésate al script. Okay, sí, ponle family type by name, escríbelo. By name, está bajito. Es ese. ¿Cuál? El segundo. By name. Entonces lo que vas a hacer es conectar el nombre, que es el estructural. Ok, aquí el nombre. Exacto. Y family type by name. Fíjate si está escrito tal y como es, porque... Pues sí, o sea, yo lo acabo de hacer, estructural en español, y aquí estructural en español. A ver, ponte en el amarillo a ver qué te aparece. No, en el nodo amarillo. No existe. Mira, si te fijas, sí, ahí en el texto ahí te decía algo. En donde aparece el mensajito, a más arriba. Ahí. Sí. Ajá. Dice, no existe el family symbol con el nombre estructural en el documento. Family type. Ok. A ver, selecciona. Haz lo mismo que te dije que hicieras. Pues, ¿qué hago yo cuando no funciona un elemento? ¿Cuál? La parte de select model. Ajá, select model. Sí, select model. Acá lo tengo. Ajá, de hecho, ya he seleccionado uno de los niveles. Y acá no sé qué quieres que vea. Y sí, ahí a ver, ¿qué te está dando parámetro? Ponle un watch. Watch para ver qué es lo que te arroja ahí. ID. No, es tal vez. Es que lo tienes en español, Norbert. Lo tienes en español. Sí, claro. Sí, claro. Pero no está jalando el family type by name.
Ajá. A Bueno, ver, si quieres, deja de compartirlo, lo hago yo. ajá, sí, no, igual. Deja que ya mi familia me está demandando aquí también a mí. Ok, vale. Sí, entonces te lo resuelvo. Es eso, es los que no estamos poniendo los nombres correctos.